Ahí está. ¿Ahora? Perfecto, estamos nosotros. Admito 10 personas más. Un éxito, ¿eh? Sí, son bastantes, ¿eh? Sí. Hay caras conocidas, nombres conocidos. Voy a tratar de mantener a todos en mute como para que no haya problemas con el ancho de banda que tienen ustedes mismos, como para que no tengan microcortes mientras los profesionales hablan. Mi nombre es Edgardo Jenner, soy de Electromedic. Buenas tardes a todos, gracias por participar una vez más. Este es el webinar número 8 que estamos haciendo. Hoy vamos a tratar, el tema es el tratamiento de las partes blandas, y nos acompañan el licenciado Eduardo Sosa y el doctor Hernán Aguilar. Por miedo a confundirme y decir algo que no es lo correcto, preferiría que se presente directamente. Empezaríamos por Eduardo directamente y luego el doctor Aguilar, ¿está bien? Bien, perfecto. Perfecto. Eduardo, tu palabra. Bien. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Yo soy el licenciado Sosa Eduardo, soy enfermero de la terapia intensiva de adultos del Hospital Italiano ya hace bastantes años. Estoy como docente también en los cursos de nivelación 1 y 2 que da el servicio para los enfermeros. Y estoy como docente también en una tecnicatura en la carrera de farmacología de Cava. Y bueno, y acá lo que me tocó a mí, o sea, en principio te agradezco, Edgardo, agradezco a Electromedic por esta oportunidad, y comentar un poco cómo nosotros en el servicio de terapia intensiva trabajamos para prevenir estas lesiones por presión que complican tanto al paciente y influyen de manera directa en la rehabilitación del paciente. Así que bueno, comenzamos. A ver ahí. No me deja pasar, ¿eh? Ahí. Bien. Vamos a focalizarnos en los objetivos que tienen que ver con evitar las úlceras por presión. Es importante disminuir la incidencia y prevalencia de las lesiones por presión durante la estadía en UTIA. Hay que recordar que este es un gran problema y algo que es muy común en muchos pacientes, más con toda esta pandemia que estuvimos atravesando, que vimos tantos pacientes en circuito prono, tantos pacientes que quizás si lo movilizabas y bajaba la oxigenación de ese paciente. Complicó bastante trabajar y prevenir las úlceras por presión en estos tipos de pacientes en el servicio intensivo. Promover la cicatrización de heridas, eso tiene que ver con que el paciente quizás ya está cursando una úlcera por presión, y seguir evitando que se formen también va a ayudar a que se recupere esa lesión por presión que ya fue generada. Y generar el concepto del concepto interdisciplinario. O sea, esto quiere decir que el problema de que las úlceras por presión se generen no son solo por las comorbilidades del paciente y enfermería, sino que también tiene que ver con todo el equipo de salud. Tanto el equipo médico como kinesiología, todos tenemos que trabajar en conjunto para que la lesión por presión no se genere. Así que comencemos por lo más básico. ¿Qué son las lesiones por presión? ¿Por qué aparecen y dónde? Para esto vamos a utilizar la definición del TRICUP, que es la que más en el grupo nos gusta, que tiene que ver con esto, con que una úlcera por presión es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y en los tejidos subyacentes con pérdida cutánea que se produce por presión prolongada o por presión asociada a fisuramiento o fricción entre dos planos duros, uno que pertenece al paciente y otro externo a él. Por ejemplo, puede ser el hueso del paciente y la cama del paciente. Con esos dos planos duros, todo lo que hay entre medio de esas dos cosas genera esa dificultad circulatoria de los tejidos y conlleva a la producción de una lesión. Entonces, vamos a clasificar, vamos a recordar cuál es la nomenclatura, cómo se clasifican las úlceras por presión, porque he escuchado en otras charlas que me han dicho, no, pero yo leí en una biografía, hablaban de un quinto estadio, o hasta de un estadio 0. La realidad es que se clasifican en estos 4 estadios, que tienen que ver con el primer estadio, que es el famoso eritema, que es la lesión por presión que molesta, que duele, donde no tenemos una rotura del tejido, pero sí está una zona enrojecida, una zona que evitando esa presión en esa zona, vamos a evitar que pase a un estadio 2, a que la úlcera progrese y que tanto la epidermis como la dermis se termine lastimando, se termine rompiendo.
y empieza a aumentar la úlcera por presión. En el estadio 2, que es lo que más común se ve cuando ya estamos en presencia de una úlcera, como dije, se rompe la primera capa de la piel, y en algunos casos, hemos visto que me han preguntado también, pero, a ver, el paciente tiene una úlcera de tercer grado o hasta de cuarto grado, ¿por qué? Porque ven tejido necrótico, es un error. El tejido necrótico puede haber también en un estadio 2. Hay que recordar que la clasificación tiene que ver con la profundidad de la úlcera. Si la úlcera es superficial, es un estadio 2. Ahora, si el paciente se realizó una toaleta quirúrgica o una limpieza, lo que sea, bueno, ahí sí, vamos a poder evaluar un poco mejor la profundidad y estaríamos hablando, sí, de un estadio 3 o hasta un estadio 4. En el estadio 2, como bien dije, se pierde la primera y segunda capa de la piel. En el tercer estadio, ya perdemos completamente toda la dermis del paciente y ya estamos en presencia del tejido adiposo, de la grasa subcutánea visible. En este caso ya, como dije bien, en muchas toaletas quirúrgicas es muy común ver estos estadios 3. Ahora, si vamos a una úlcera por presión mucho más profunda, una úlcera sacra, por ejemplo, que es la que más conllevan a una úlcera profunda, donde ya estamos en presencia del músculo y del hueso, ahí sí estaríamos hablando de una úlcera de estadio 4, donde tendríamos que utilizar otros tratamientos que, bueno, el doctor imagino que después va a hablar de eso. Bien, entonces, ¿cómo se genera la úlcera por presión? Repasemos. Primero, es una presión prolongada de dos planos duros, como bien se muestra en la imagen, el hueso y el colchón, ¿no? Que sería la cama del paciente. Esos son los planos duros. Esa presión constante que se va a realizar sobre eso va a hacer que se genere esa dificultad circulatoria en esa zona y conlleva una isquemia. Si se genera una isquemia, que se evita que pase el oxígeno como corresponde a nivel tisular, se genera ese famoso enrojecimiento de la piel, empieza el paciente con dolor y la piel se termina rompiendo. Y ahí sí estamos ya en presencia directa de una lesión por presión, donde hay una destrucción de tejidos que puede infectarse o no y conlleva a una curación. O sea, ¿se entiende, no, el concepto? Presión prolongada que aumente esta presión capilar máxima de 20 milímetros de mercurio, o esta presión tisular a nivel celular, de 16 a 33 milímetros de mercurio, por un tiempo mayor a 30 minutos, 1 hora y hasta 2 horas. Por eso es que se recomienda que los pacientes que tienen comorbilidades muy avanzadas, se lo rote al paciente, se lo moviliza al paciente. Algo que cuesta bastante parece, pero existen otros factores que ahora vamos a hablar igual, que también conllevan a la producción de una lesión por presión. Pero la movilización es muy importante para evitar que esta presión capilar y tisular aumente y se termine generando esta dificultad circulatoria. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan que llevan a una úlcera por presión? Como bien dije, existen factores extrínsecos, que es factor a nivel capilar, que tiene que ver con la presión, con la humedad o la sequedad de la piel del paciente, la atracción o sillazamiento, si el paciente está en una posición semi-Fowler, que lo vemos bastante bien, pero en realidad si está mucho tiempo en esa posición, va a terminar generando esa fricción, esa tracción, va a terminar generando una úlcera por presión en la zona sacra, que es lo que más común se ve. Y la fricción, que esto también se ve mucho cuando tenemos que mover al paciente o subirlo al paciente para sentarlo mucho mejor, hay que entender que el paciente hay que levantar la sábana para luego llevarlo para arriba, no directamente friccionarlo sobre la cama, porque esa fricción que realiza la ropa de cama también lastima y aún ayuda bastante a formarse la lesión. Y después, a nivel tisular, tenemos las enfermedades asociadas, como la diabetes. Recordemos que a nivel celular necesitamos un nivel adecuado de glucosa para no generar un deterioro metabólico. Enfermedades nutricionales, infecciones, coagulopatías, neuropatías. Bueno, esto lo refiero más a que el paciente, de acuerdo a la patología que tenga, va a costar bastante moverlo, como los pacientes con COVID, por ejemplo, que hemos tenido todo este tiempo, que costaba bastante sacarlo de ese prono y estaban hasta 48 hasta 36 horas en prono. El paciente sí o sí necesita cambiar los puntos de apoyo. La edad avanzada también no es lo mismo la piel de una persona joven a una persona con una edad más avanzada, una persona de 70, 80, 90 años, va a tener una resistencia capilar y tisular mucho menor a la de una persona mucho más joven. El estado nutricional, si tenemos un descenso de los nutrientes importantes del cuerpo, también va a favorecer a la formación de úlceras. Por eso que el paciente que está
en mucho tiempo encamado, necesita sí o sí tener un aporte nutricional adecuado. Y la medicación, los famosos fármacos, la noradrenalina, los esteroides que generan esa vasoconstricción periférica, los fármacos citotóxicos, recuerden que estos fármacos generan mucho daño a nivel celular, y no es algo, no es que va a una zona indicada, directamente genera daño a nivel celular para todo, y si el paciente encima tiene todas estas patologías, y no se lo mueve el paciente, o se lo maneja mal, esto va a aumentar también, va a favorecer bastante a la formación de la lesión. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros para, por lo menos, prevenir y colaborar y que no se forme la úlcera por presión? En principio, proponemos implementar protocolos de cuidado que tengan que ver con estas 5 variables, con valorar riesgos de ese paciente para poder clasificarlo, tener un recurso humano capacitado, y esto va no solo a enfermería, sino a la parte médica y a la parte de kinesiología, movilizar al paciente, hacemos mucho hincapié en que el paciente tiene que cambiar los puntos de apoyo, recursos materiales adecuados para que nos ayuden a nosotros también en pacientes que quizás tiene que estar, no sé, 1 hora en decúbito prono, con el rostro lateralizado hacia un lugar, necesita tener algo que ayude a que no se forme esa úlcera. Recuerden que todas las úlceras se generan donde hay más prominencia ósea, y si un paciente está en decúbito prono, donde tiene el rostro, que no tiene mucho tejido adiposo en el rostro, eso va a favorecer a la formación de la úlcera. Y conciencia de cuidado, que hay que entender que no todos los pacientes son iguales, no todo el cuidado es para todos iguales, cada paciente tiene un cuidado individualizado, cada paciente es distinto al otro. Como bien había dicho Amar una vez, cada herida se cura distinta a la otra, ¿no? Que es un cuidado artesanal del cuidado de las heridas. El cuidado del paciente y la prevención también es muy parecido. Entonces, la primera variable tiene que ver con esto, con valorar riesgos. ¿Para qué? Para clasificar y clarificar el plan de cuidado. Por eso es importante contar con una escala que pueda decirnos dónde estamos con ese paciente. Nosotros en nuestro servicio utilizamos la escala de Braden, que tiene que ver con estas 5 variables, donde un valor mucho menor te va a dar un riesgo más alto de ese paciente y va a necesitar un cuidado mucho más intenso que un paciente que mantenga un riesgo bajo, un paciente que se puede movilizar solo, que puede levantarse, que puede sentarse. Por eso es importante entender también que es muy importante tener una escala de valoración. En otras instituciones he visto la escala de Norton, que también es bastante completa, pero en nuestra terapia se estandarizó esta escala. Luego lo que tiene que ver con el recurso humano adecuado y la movilización. Nosotros en el servicio contamos con un personal que lo calificamos como rotador, que ellos se encargan de colaborar con la rotación del paciente. Cuando no están ellos, bueno, nada, el personal está capacitado para eso, pero la gente de kinesiología nos capacita, están los kinesiólogos motor también con nosotros, pero bueno, pongo estas 2 fotos para que vean que el personal existe, ayuda bastante, y también se propuso, como se ve acá a mi izquierda, un reloj que de alguna manera te diga cómo estaría bueno que, o sea, se recomienda en qué posición estaría bueno que esté el paciente. Este reloj va a variar, obviamente, porque si el paciente necesita descansar, en la noche hay horarios que no se lo va a movilizar demasiado, se va a extender un poco por ahí el horario. Si es un paciente que está con un RAS de -4, con un RAS de -5, sí se puede utilizar la rotación cada 1 hora, cada 2 horas. Pero es un paciente que puede llegar a movilizarse un poco, hay que priorizar el sueño también en ese paciente. Así que el reloj va a variar, pero está bueno tenerlo en un servicio, se recomienda que todos tengamos algo muy parecido a esto, para que ayude mucho al trabajo de enfermería, al trabajo médico y al trabajo de los rotadores también, para que ellos sepan, el paciente lo deje en tal hora en una posición, a las 2 horas voy a ir y lo voy a movilizar al paciente. Después las cuñas para cambios de puntos de apoyo. Esto, la verdad que le encontramos un uso bastante piola, porque estas cuñas, como ven ahí en negro, es un triángulo que si lo invierten, estaba propuesto para evitar el pie de aquino del paciente, donde entraba el talón de apoyo en ese agujero, pero como es un material bastante duro y terminaba generando lesiones a nivel del tendón de Aquiles, ya habían comprado un montón en el hospital, así que dijimos, hay que darle un uso a esto. Listo, lo empezamos a utilizar ya hace unos años, por debajo del colchón. Y esto lo que hace es cambiar el punto de apoyo del paciente. Por ejemplo, ahí como se ve en la foto de un compañero en decúbito prono, cambia el punto de apoyo y es bastante confortable para el paciente.
En un paciente en decúbito supino también se hace lo mismo, o sea, se coloca eso directamente por debajo y quizás lo vas a, no sé, lo tenés que rotar a las 3 horas al paciente recién, pero cada 1 hora, cada 1 hora y media podés ir cambiando los puntos de apoyo al paciente sin necesidad de rotar todo el cuerpo total del paciente. Si no contamos con una cosa como esta, porque no creo que sean fáciles de conseguir, con una almohada, con una frazada, con lo que sea, se coloca por debajo del colchón y colabora bastante al cambio de punto de apoyo. Como recurso material también está bueno contar con estos geles que Electromedic tiene, nos trajo estos geles bastante piolas, que también son bastante cómodos, que como se ven ahí alivia la presión y distribuye el peso y reduce el calor y la humedad de los puntos de apoyo. No contiene látex, así que también es de gran ayuda. Como se ve en la imagen, en paciente que vas a movilizarlo para un lado de la cama, podés utilizar esto para también evitar que se termine generando una úlcera en zonas que no son comunes, que quizás no hay tanta prominencia ósea, pero el mismo contacto de la piel y la presión que genera una pierna sobre la otra, termina generando una úlcera en la zona de la rodilla, en la zona más inferior. O sea, la cantidad de pacientes que hemos tenido con esta pandemia, quizás esos posicionadores no fueron suficientes, entonces el servicio ideó estos geles posicionadores, que lo hizo un compañero nuestro, Juan Mancilla, que también son muy parecidos a los posicionadores que vimos de silicona anteriores, eh, y que también ayudaron bastante en esta pandemia para tantos pacientes que costaba tanto movilizarlos por su propia patología. El famoso colchón también es importante. Hay que entender que el colchón no previene escaras. El colchón solo colabora un poco a que no se promueva la formación de úlceras. Una vez se dice, bueno, le puse colchón inflable y no lo voy a rotar. No, es un gran error. El colchón ayuda, no es que no ayuda, pero genera una presión intermitente en el paciente, en la piel del paciente. La presión se genera igual. Entonces, por más que el paciente tenga colchón, hay que movilizarlo igual, hay que mover ese paciente. Otra cosa que utilizamos en el servicio son los ácidos grasos hiperoxigenados. Esto es como un aceite sintético que se coloca en toda la piel del paciente. Por ejemplo, cuando tuvimos los pacientes tempranos, recuerdo que utilizamos casi un frasco entero para poner en toda la parte frontal, toda la parte de la cara, cada vez que se lo movía, se lo volvía a poner de nuevo. Ayuda bastante a prevenir las úlceras por presión. Un paciente que está mucho tiempo en cama pierde bastantes ácidos grasos esa piel. Por eso es que van a ver que quizás se seca bastante los pies del paciente los ven bastante secos, las manos del paciente se ven secas, eso es porque se empieza a perder esos ácidos grasos naturales que tiene la piel. Entonces utilizamos este ácido graso sintético, que tenemos varias marcas en el servicio, y esto reemplaza eso y ayuda bastante a que la piel sea un poco más resistente, a que si tenemos un poco de eritema en la zona sacra, en la zona de los talones, esto va a ayudar que ese eritema vaya desapareciendo. Si no contamos con estos ácidos grasos que son bastante caros, se recomienda que utilicemos vaselina, entonces, para poder mantener la piel, esa sequedad de esa piel un poquito más humectada. No se recomienda usar aerogal, por lo menos en nuestro servicio, porque ha sido bastante tóxico para el personal. Es una silicona, es un spray siliconado que una vez manda a la familia a comprar eso, es un grave error que no lo recomendamos. Si mandamos a la familia a comprar un producto para evitar que el paciente se lesione por presión, mandémoslos a comprar un ácido graso. Después el tema de los parches hidrocoloides, nosotros los utilizamos para evitar úlceras por presión, pero cuando se relacionan a un dispositivo. No lo utilizamos cuando la piel está, por ejemplo, en una zona sacra, que está la piel normal, que está la piel sin lesiones, sin eritema, sin nada, y le ponemos un parche para decir, bueno, es para evitar que se lesione. No. El parche solamente se utiliza, primero como tratamiento, cuando ya estamos en presencia de una úlcera, pero si no estamos en presencia de una úlcera, para evitar las lesiones relacionadas a los dispositivos. Por ejemplo, como vemos ahí en la imagen, un paciente con ECMO, se va a colocar, no sé si se ve mi cursor, a ver, ahí va. Se va a colocar los parches hidrocoloides por debajo de las tubuladuras, para evitar que el contacto de esta tubuladura termine generando una lesión por presión en la zona de la piel, en la traqueotomía también, cuando ya estamos en presencia de un estoma bastante grande, también ponemos el parche hidrocoloide.
si no lo tenemos, como bien se ve en la imagen, una gasita también ayuda. O cuando tenemos un dispositivo, un interruptor de presión, para medir presiones. Acá vemos la imagen de un apósito, ¿no? Colocado, pero si contamos con los parches coloides, estos van a ayudar que este dispositivo no termine lastimando la piel y termine generando una lesión por presión. Y después, como último dato, lo que tiene que ver con conciencia del cuidado. Cuando digo conciencia del cuidado me refiero a esto. Quizás a veces nosotros tenemos los dispositivos, tenemos el recurso material, pero no lo sabemos usar, y lo usamos mal. Y si usamos mal los dispositivos, terminamos generando esto, ¿no? Úlceras por presión bastante avanzadas, como vemos acá, un tórax con tejido ya necrótico. Esto es una cicatriz que le va a quedar al paciente que por más que se recupere, se va a ir a la casa con una cicatriz bastante grande, y esto se puede evitar. Se puede evitar con la capacitación, se puede evitar con la formación, con tener conciencia del cuidado, con entender que si queremos evitar una úlcera del talón, le estamos provocando una úlcera en el tendón al paciente. Y eso va a generar un pie de Aquino. Sí, se va a ir sin úlcera por presión en el talón, pero el paciente no va a poder caminar. Lo mismo como vemos acá ya en un caso bastante avanzado, en una lesión por presión en la cabeza del paciente. O sea, hay un montón de heridas que si no le prestamos atención, el paciente se va a ir con todo esto, y esto es o sea, más allá de la patología del paciente, bastante culpa la tiene el personal. Una cosita acá que dejé también, hay que entender que cuando hablamos de conciencia del cuidado, también hay que tener conciencia en cuanto a la curación, que ahora lo va a explicar el doctor también, lo que tiene que ver con evaluar bien y entender bien con qué tipo de tejido estamos enfrentando eh, para poder entender cómo se cura y cómo se trata esa lesión. Y bueno, y acá les dejo esto para que se lleven también, que es lo que estuve diciendo, que las lesiones por presión generan un deterioro en la recuperación de la patología original del paciente. Vamos a prolongar esta recuperación, prolongar la estadía de internación del paciente, y que influye de manera directa sobre la rehabilitación del paciente. Hemos tenido pacientes que se han recuperado del COVID bastante bien, ya para irse a la casa, pero por culpa de una lesión, por culpa de una escara, ese paciente continúa internado, el trabajo continúa, y ese paciente no se puede ir a su casa con su familia, y están hasta un mes, hasta 2 meses, y hay tratamientos que no pueden realizar a causa de las lesiones por presión o de un mal cuidado, un mal uso de los recursos que tenemos. Así que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ahí les dejo mi mail para que me puedan inscribir. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. No sé, Edgardo, ¿estás por ahí? Estoy, por supuesto. Sí. Excelente, Eduardo. La verdad que muy, muy bueno. Muy esclarecedor. Dale. No sé si hay alguna pregunta ¿Hay alguna pregunta ahora o no? entre los participantes. Hay saludos desde Bahía Blanca, de Resistencia, Chaco, y agradecimientos también. Hay uno que puso que no podía escuchar. Sí, pero es posible que sea la conexión con la que están ellos en ese momento, por eso es que yo siempre les digo de no utilizar ni el micrófono ni la cámara. Bueno, en realidad no, solamente agradecimientos. Yo aprovecho para responderle, también me preguntaron por privado. Esto va a quedar grabado y luego va a estar en nuestro canal de YouTube, así que lo que vieron hasta ahora y lo que van a ver del doctor Aguilar, lo van a ver en nuestro canal. Y yo les voy a enviar luego el certificado con el link también para el acceso directo a esta grabación. Le hago pregunta, ¿por qué no puede utilizarse el parche de hidrocoloide como preventivo? Y no, porque ha pasado que a veces colocas el parche y el parche está tapando algo, y está tapando algo que no sabemos qué está pasando. Si vas a utilizar el parche para evitar lesiones por presión, como por ejemplo en la zona sacra, ese parche hay que sacarlo. O sea, a las 24 horas hay que retirarlo. Porque quizás se está generando una úlcera y si uno no la ve, no ve el eritema o no ve la lesión que se genera o la pequeña necrosis que se está armando ahí por culpa de esa isquemia, uno lo pasa de largo, lo pasa de largo, lo pasa de largo y te encontrás a la semana cuando levantás ese parche hidrocoloide una lesión bastante grande. Así que no se recomienda, nosotros no recomendamos utilizar el parche en zonas de prominencia ósea donde
no vas a tener una valoración inmediata del paciente. Sí, cuando es por presencia de un dispositivo que va a estar por un tiempo prolongado, como un paciente con ECMO, por ejemplo. Ahí sí. Bien, ahí me preguntan también, si lo utilizamos en la tráqueo, ¿no se despegaría con las secreciones? Sí, sí, pero el parche hidrocoloide también tiene la capacidad de absorber humedad y quizás lo utilizamos mucho cuando tenemos un estoma bastante grande del paciente. Cuando está con traqueotomía el paciente y la traqueotomía está apoyando en la zona, termina generando una lesión. Entonces, el parche hidrocoloide lo hemos utilizado con pacientes para poder promover la cicatrización de esa traqueotomía. El parche Eso debe hidrocoloide ser, perdón, absorbe. sí, Sí. eso es parte seguramente de alguien que no estuvo en el webinar de ayer, que fue precisamente manejo del paciente traqueostomizado. Ah, Hablamos precisamente de eso. claro, se Hablaron. vio mucho porque es muy pesado todo lo que lleva la tubuladura, todas las interfaces que contiene el respirador artificial, es muy pesado y si no tiene un brazo que mantenga esa traqueotomía como corresponde, ese peso va a terminar aumentando el estoma del paciente. Bien. Ahí también alguien hizo el comentario, Yasmín dice, encima el parche es re caro. Digo, sí, evidentemente el hidrocoloide es caro, pero si sirviera para poder prevenir, por supuesto que se utilizaría. El canal de YouTube, directamente ingresando Electromedic con K final, van a poder acceder a nuestro canal, y si se suscriben, también les va a llegar luego la novedad cada vez que nosotros subamos un video. Muy bueno, gracias. A ver qué me dice Aniela Stefani. Muy bueno, gracias. Lamentablemente, a veces la falta de información en los profesionales sobre este tema lleva a que el paciente tenga una lenta mejoría o contraiga alguna otra enfermedad intrahospitalaria. Es un poco lo que comentabas antes, el mal uso de los recursos, ¿verdad? Claro, y quizás a veces, porque nos ha pasado ir a lugares de la provincia con Ana Díaz, y, y hemos visto que quizás no tienen los recursos que por ahí sí tiene el hospital italiano. Pero a veces no, podés ideártela, o sea, el doctor Patiño decía, una vez había tenido que movilizar a un paciente y no tenía los posicionadores como tenemos nosotros para poder sentarlo, había puesto una Seguro, silla. definitivamente. Siempre se puede, por eso hablo de la conciencia del cuidado, siempre se puede tratar de con lo que uno tiene, tratar de colaborar a la prevención. Quizás ya en el tratamiento es distinto porque necesitas distintos fármacos, distintas cosas muy puntuales, pero para la prevención tenés muchos recursos que ayudan a evitar la lesión. Seguro. René pregunta, ¿en qué grado de escara vendría mejor la utilización de Iruxol? Y eso lo va a comentar acá ¿El nuestro doctor Aguilar? doctor. Sí, Perfecto, va lo a comentar dejamos, lo eso y dejamos va ahí. a explicar bien el uso del iruxol. Maravilloso. Supongo que utilizar el alginato en SVARS con lecho también lo va a comentar el doctor Aguilar. Sí, todo lo que tiene que ver con tratamientos. Con tratamientos, Perfecto. eso se va a encargar él. Maravilloso. Entonces le podemos Ahora, dar lugar al doctor Aguilar. gracias. Bárbaro, Eduardo, muchísimas gracias. Doctor, lo dejo para que se presente, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Electromedic, y a todo este gran equipo del servicio de terapia intensiva del Hospital Italiano. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Coméntenos en dónde está usted, doctor. Yo soy cirujano plástico del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano, y hace años trabajamos en conjunto con el Servicio de Terapia Intensiva, con este gran problema que tenemos, que es esta pandemia bajo la sábana, que son las úlceras por presión. Realmente hemos, en todos estos años, desarrollado muchos protocolos y muchas formas novedosas y adaptadas a todo nuestro día a día, y realmente hemos conseguido disminuir bastante la prevalencia y las comorbilidades de estas úlceras por presión. Así que es muy valioso lo que ha dicho Eduardo, que es la prevención, que es el mejor y único tratamiento necesario para las úlceras por presión. Pero bueno, lamentablemente cuando la prevención inclusive no es tan efectiva, tenemos que recurrir al tratamiento médico.
Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora, de los que quiero hablar. Perfecto, lo dejo entonces. Muy bien. Eduardo ya ha hablado muy bien de la clasificación de úlceras por presión, no voy a tocar mucho más este tema. Lo importante para empezar a tratar una úlcera por presión es tener en la cabeza conceptos básicos de lo que es una curación y con lo que es el tejido de la piel. Como todos sabemos, el cuerpo del adulto está formado por 70% de agua. Son conceptos básicos, pero que muchas veces en el día a día se van perdiendo. Conceptos básicos como lo que es un antiséptico y lo que es un desinfectante. Antiséptico, acuérdense, es una sustancia que se utiliza para eliminar, ¿sí?, bacterias o microorganismos de la piel. Y desinfectantes para eliminar microorganismos que se encuentran en sustancias inanimadas. Es común y muy frecuente ver el mal uso y el abuso de estas sustancias indivisiblemente sobre los pacientes. ¿Qué principio fundamental tenemos que cumplir para ayudar a que el cuerpo cicatrice? Esto. Como el cuerpo es 70% agua, tenemos que mantener y propiciar un microclima húmedo. Habitualmente, ¿qué elementos tenemos para curar? Esto. Habitualmente tenemos todo este arsenal, que es lo más común de encontrar en cualquier institución, como son estos elementos: gasas, apósitos, alcohol, iodopovidona, clorhexidina, agua oxigenada. Esto es lo más común de encontrar y lo que comúnmente se utiliza para realizar una curación. Estos elementos, ¿sí?, es lo que comúnmente se conocen como la tradicional curación seca, que se realiza en un ambiente seco, conjuntamente, obviamente, en contra de todos los principios básicos de lo que es el cuerpo y lo que es la humectación del cuerpo. Fíjense, comúnmente, ¿qué tenemos? Esto. Se usa la herida descubierta, es muy común ver una herida descubierta, inclusive tanto médicos como enfermeros propiciar este tipo de curaciones. Utilizan cintas, gasas secas, gasa iodoformada, furacinada, algodón, ¿sí? Alcoholes con todas sus concentraciones, agua oxigenada, destilada, clorhexidina, furacina, nitrofurazán, triclosan, todas estas sustancias resecan el lecho, causan alteración de la cicatrización y no aportan absolutamente nada al proceso cicatrizal, al contrario, alteran todos los procesos naturales que necesitan una correcta humectación e hidratación de los tejidos. Esto es lo comúnmente que se encuentra habitualmente en lugares donde se realiza este tipo de curaciones. Donde la herida se duele, sangra. Cuando uno saca los apósitos, las gasas, el paciente se queja. Realmente es una curación muy engorrosa y lo único que hace es cronificar los procesos cicatrizales y llevar últimamente a una fibrosis cicatrizal que solamente lo que hace es tapar la úlcera si realmente necesitamos haber tenido tejido normal para cerrarlo. Fíjense, estos, lo que decíamos, antisépticos, el alcohol, la clorhexidina, lo único que hacen es inflamar el lecho, alterar el lecho, causar toxicidad celular, retrasar el crecimiento del tejido de neuración, altera los procesos de absorción y humectación cutánea. Por lo tanto, todo este tipo de curaciones hace muchos años que cayó en desuso. Fíjense, acá hay una evolución cronológica del cuidado de las heridas. En el año 50 aproximadamente aparece el concepto de lo que se llama curación húmeda. Curación húmeda es mantener un microclima húmedo en el lecho de la herida. Independientemente de la noxa, en este caso son las úlceras por presión,
pero independientemente de la anoxa, el proceso cicatrizal es exactamente igual para todas las alteraciones cutáneas que tengamos. Fíjense, al principio se usaban lo que comúnmente dijimos, ungüentos, pomadas, gasas secas, empezaron a aparecer el concepto de curación húmeda, y obviamente siguió evolucionando a lo largo del tiempo los factores, los procesos, mejorándose con otros factores de crecimiento, células cultivadas, un montón de procesos y insumos que fueron apareciendo para mejorar todo el proceso cicatrizal. Entonces, este concepto es lo que se conoce hoy como curación avanzada, curación húmeda. ¿Qué va a aportar al lecho? Va a crear un microclima, ¿sí? Va a mantener un exudado que nos ayuda a la migración celular, previene la desecación del lecho y la muerte celular, crea un ambiente natural y fisiológico, retiene humedad, aporta oxígeno, estimula la migración celular, es decir, entre un montón de factores que hacen que todo el proceso cicatrizal se lleve a cabo, al margen de reducir el dolor durante la curación, que es un gran limitante para realizar los procesos diarios de curación, porque ustedes saben que cuando el paciente le duele, el paciente no se cura. Bien, una vez entendido el concepto del concepto del agua en el cuerpo, una vez entendido el concepto de curación seca, un concepto de curación húmeda, es importante entender qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar el proceso de cicatrizar. Acuérdense, nosotros no, es decir, el único que tiene el poder de cicatrizar es el cuerpo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ayudar al cuerpo a que lo realice. Por lo tanto, acá no hay ni un médico, ni un enfermero, ni un apósito que cicatrice. El único que lo hace es el cuerpo. Por lo tanto, lo que hay que entender es cómo funciona el cuerpo. El proceso de cicatrizar normal demora 365 días, un año. Fíjense acá lo que es todo como ustedes recordarán, lo que es el proceso cicatrizal en sí, ¿sí? Que tiene 3 etapas muy conocidas, que es la inflamación, la proliferación y la remodelación tisular. Durante todo este proceso, que fíjense, puede durar desde unos días hasta un año, ¿sí? Que es el proceso de inflamación y proliferación, donde luego, durante todo el año siguiente, vamos a encontrar un proceso de remodelación. Por lo tanto, fíjense cuánto puede llegar a durar, ¿sí? Una curación. Una curación, como ustedes saben, si está mal hecha, puede durar años. Seguramente han visto úlceras, no solamente por presión, sino por úlceras en miembros inferiores, curadas durante años, 3, 4, 5 años, los pacientes donde se maltrata el tejido, y donde lo único que se hace es cronificar las heridas, alterar el proceso cicatrizal y provocar un rodete inflamatorio perilesional que termina en la fibrosis. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abocar a este proceso. Este otro proceso también se lleva a cabo, pero en otro momento de lo que es el proceso cicatrizal. Esas 3 etapas que le conté, fíjense, pueden durar desde unos pocos días hasta varios meses, inclusive años. Y todos esos procesos se van llevando paulatinamente y en conjunto, es decir, obviamente que este es un gráfico esquemático, pero esos procesos se van llevando a cabo en conjunto y al mismo tiempo. Fíjense, acá una lesión, en este caso la úlcera por presión, donde la anoxa es la presión entre 2 partes duras y donde se altera la irrigación vascular de la piel. Fíjense que nosotros podemos tener una úlcera por presión en estadios tempranos, donde si nosotros provocamos, ¿sí? Y hacemos las medidas de prevención, más ayudamos a la reparación tisular, lo que vamos a generar es una regeneración ad integrum, es decir, una restitución de la estructura normal de ese tejido, independientemente de donde esté. ¿Por qué? Porque como dijimos, la primera etapa del proceso de inflamación es la primera etapa del proceso cicatrizal de la inflamación. Lo que tenemos que disminuir y acortar nosotros es esta etapa, que es la inflamación. Que si eso se perpetúa, se continúan las otras etapas donde va a provocar muerte, ¿sí? De las células superficiales y tenemos que
llegar a regeneración tisular estructural normal. Ahora, si esa inflamación aguda no se logra a contener, vamos a tener mayor destrucción tisular, mayor profundidad de las heridas, y eso vamos a lograr no una regeneración, vamos a lograr una reparación. En la reparación ya no vamos a tener las células normales, sino vamos a tener células alteradas y vamos a tener lo que se llama la cicatriz. Por lo tanto, no es lo mismo actuar rápidamente en el proceso de prevención de las heridas, en este caso la úlcera por presión, porque lo que vamos a lograr es un proceso de regeneración. Si nosotros prolongamos eso en el tiempo, vamos a lograr cerrar esa herida, pero con un proceso de reparación y con una cicatriz, porque ha afectado las capas profundas de la piel, en este caso la dermis profunda. Ahora, esto es lo que nosotros vemos habitualmente en muchas, lamentablemente, heridas, muchas veces por derivación, otras veces por maltrato, otras veces por desidia del propio sistema, donde sea la úlcera por presión, no solamente no ha habido medidas de prevención, sino ha sido muy maltratada, y vemos lo que es la inflamación crónica, donde directamente ya hay una lesión central, ¿sí?, donde los tejidos no tienen la capacidad de regeneración, y vemos un rodete inflamatorio perilesional conjugado con fibrosis. Eso, lamentablemente, no cierra más. Por lo tanto, cuando llegamos a este estadio, lo único que nos queda es la etapa quirúrgica. Podemos actuar en este estadio, y evitar esto donde tenemos que terminar operando al paciente. Fíjense, entonces, esto, como bien habló Eduardo, es un tratamiento transdisciplinario. Por un lado están los enfermeros, que son los guerreros al pie de la cama. Por otro lado están los médicos tratantes, donde obviamente cada médico va haciendo su parte sobre el paciente, pero todos tienen que trabajar en conjunto para lograr un mismo fin, que es el tratamiento de esta herida. Fíjense que todas estas causas ayudan y alteran el proceso cicatrizal independientemente de la úlcera por presión. Por lo tanto, no solamente la noxa de la presión exagerada sobre las partes blandas tiene que ser tratada, sino también que hay que tratar todas estas causas concomitantemente para lograr una curación efectiva. Y obviamente, aprender a hacer una curación húmeda y no seca sobre el paciente. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo primero entonces que tenemos que hacer para ayudar a un proceso cicatrizal? Como dije, entender qué es lo que hace el cuerpo. ¿Cómo entendemos qué hace el cuerpo? En principio, lo que hace el cuerpo es lo que todos comúnmente sabemos, pero muchas veces lo tenemos desorganizado. ¿Qué hace el cuerpo? Lo primero que hace es limpiar la herida. Lo segundo que hace es liberarse y sacar todo el tejido necrótico, porque donde hay tejido necrótico no puede actuar el proceso cicatrizal. Por lo tanto, lo que hace es, por un proceso autolítico, ¿sí?, o enzimas autolíticas, se va deshaciendo de todo ese tejido que no es inútil para el proceso cicatrizal. Reduce la carga bacteriana, el mismo cuerpo, por medio de enzimas y por medio del exudado, ¿sí?, que libera, trata de liberarse de carga bacteriana, y obviamente, luego de eso, empieza el proceso de aglomeración y repitalización. ¿Dónde podemos ayudar a todo esto? Con todo esto. Siempre cumpliendo el principio de curaciones húmedas. Fíjense, hay muchos tipos de apósito, independientemente de la complejidad de cada uno. Todos bien usados y bajo una indicación exclusiva tienen un buen actuar. Solamente hay que saber qué cosa coloco en cada momento y en cada lugar. Comúnmente, fíjense, habitualmente uno está muy sesgado por un montón de productos que hay en el mercado, donde muchas veces no solamente no ayudan a entender realmente cuáles son los principios básicos que un médico o enfermero tratante tiene que seguir para lograr una curación efectiva, sino que alteran los conocimientos y llevan muchas veces a generar una confusión de fundamentos, lo que nos lleva a una iatrogenia o al maltrato de las heridas. Fíjense, este producto que es la carboximetilcelulosa, que se utiliza para un montón de cosas,
que es lo único, como dijimos, el cuerpo es 70% agua, y lo que yo tengo que hacer en el cuerpo es ayudarle a que se lleven a cabo los procesos en un medio acuoso. ¿Qué hace este producto? Que la agua. Se utiliza desde gelatinas hasta jabones. Se utiliza como quelante, es muy común. Van ustedes a la farmacia y compran carboximetilcelulosa. Fíjense de qué están compuestos los hidrogeles, hidrocolores, hidropolímeros de carboximetilcelulosa. ¿Qué hacen estos productos que comúnmente vemos que son bajados de la estratosfera por muchos lugares que lo quieren vender? Básicamente lo que hacen es cumplir los principios de curación húmeda, que es quelar agua y mantener el lecho de la herida humectada. Fíjense, hidrogeles es carboximetilcelulosa en forma de gel. Hidrocolores es carboximetilcelulosa en forma de una lámina, ¿sí? Los poliuretanos. Los poliuretanos, habrán escuchado nombrar muchos productos y apósitos a base de poliuretanos, ¿sí? El poliuretano es básicamente una esponja. Básicamente una esponja, una estructura con microperforaciones que tiene la capacidad también ¿de qué? De quelar agua. ¿Cuál es el poliuretano más conocido? La goma espuma. Por eso habrán visto muchos apósitos que dicen que parecido a una goma espuma, que pareció un colchón, y efectivamente es un pedazo de colchón. Entonces, por lo tanto, ¿con esto qué quiero decir? Que no hay que encerrarse en conceptos y en productos. Lo único que hay que tener es claro qué utilizar en cada momento y ver cómo se puede resolver una curación efectiva con productos simples que puedo tener a mano. Fíjense, este es el poliuretano más conocido, hidrocelulares, hidropolímeros. Fíjense, ¿quién no ha tenido contacto con estos productos? En muchos lugares seguramente los utilizan, ¿sí? Y lo único que hacen es quelar agua. Miren este es un poliuretano ultra fino, un producto muy conocido, lo deben conocer, que es el Tegaderm, que básicamente es un film de poliuretano plástico con microperforaciones que deja pasar y evaporar el agua. Por lo tanto, crea un microclima muy húmedo en la herida. Muchas veces uno utiliza uno de estos productos para realizar una curación húmeda. Por lo tanto, ¿está bien? ¿Está mal? Está bien si es un poliuretano microperforado. Está mal si es un poliuretano como un film de cocina, donde no tiene microperforaciones, y lo único que hago es aumentar la humedad en el lecho, y el exceso de humedad, tanto el exceso de humedad como la falta de humedad, alteran el proceso cicatrizal. Han visto muchas veces que curan con film de cocina. ¿Está bien? No. No es lo mismo que un poliuretano microperforado. Esa es la gran diferencia. Bien. Otro producto que ven comúnmente es el alginato de calcio. El alginato de calcio, ¿qué hace? También son algas derivadas son algas marinas, donde se han distribuido en fibras, que se han extraído, y la capacidad que tiene es la capacidad de atraer agua al lecho. Fíjense que el concepto siempre es el mismo, traer agua a la herida. Entonces, que la agua atrae agua desde la periferia de la herida hacia el lecho, ¿para qué? Para que se produzca la migración celular y para que se produzca el proceso cicatrizal lo más normalmente posible. Obviamente el alginato de calcio también viene en geles, viene en soluciones, viene en un montón de formas farmacéuticas. Otro concepto que tenemos que tener importante para entender una herida y qué productos con lo que hacerlo es ver el concepto de lo que es manejo de la cara bacteriana, que tenemos que reconocer cuándo una herida tenemos que tratarla de una manera o cuándo una herida tenemos que tratarla de otra. Fíjense, estos 4 conceptos son muy importantes porque cuando uno es un examinador de la herida, tiene que tenerlos en la cabeza para poder plantear un tratamiento efectivo. Fíjense, lesión contaminada, todas las lesiones son contaminadas, donde obviamente tienen habitualmente microorganismos habituales de la piel o de las mucosas que colonizan la herida, donde esta herida no significa que esté infectada, sino que solamente son las mismas bacterias o microorganismos que proliferan en la piel que también proliferan en la herida. Por lo tanto, la cicatrización no se encuentra amenazada. Comúnmente puede venir un cultivo, una biopsia, y nos informa lesión contaminada. Una herida colonizada,
fíjense, los microorganismos ya se empiezan a multiplicar en mayor cantidad, pero no se presentan signos ni síntomas de infección. Por lo tanto, ya acá tenemos que empezar a parar la oreja, donde podemos llegar a tener signos y síntomas donde no los vemos, pero una harina colonizada nos avisa de que ya la carga bacteriana está siendo aumentada. Nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Mantener la carga bacteriana baja. Bacterias va a haber en la herida. Lo que no podemos dejar es que se multipliquen. Fíjense, lesión con colonización crítica. Lesión en colonización crítica significa que ya se superó un límite efectivo de multiplicación bacteriana y donde vamos a encontrar esa gran cantidad de bacterias, pero tampoco vamos a tener alteración del proceso cicatrizal. Pero estamos a un pelito de la infección. Por lo tanto, la lesión colonizada crítica ya es muy importante aprender a manejarla. Y obviamente tenemos la lesión infectada con la carga bacteriana, que todos sabemos que es una carga bacteriana por unidades formadoras de colonias por gramo de tejido mayor a 10⁵, donde ya vamos a presentar signos de infección local de cualquier herida, en este caso la úlceras por presión, como lo que es el rubor, dolor, color y tumor. Bien, ¿qué hay para tratar una herida infectada? Comúnmente, lo más aceptado hoy en la comunidad son los productos de ion plata. Totalmente efectivos, son fungicidas, son virisivas, son costo efectivo, lo más propicio para poder realizar una curación efectiva, ¿sí? Entonces, y hay muchos productos con iones de plata. Hay cremas, ¿sí? Donde cremas, soluciones, gasas, aerosoles, que combinan esta fórmula, sulfadiacina, ion plata y vitamina A, que es muy conocida, y donde lo utilizamos, donde ya encontramos una colonización, una herida colonizada, sí, no contaminada, sino colonizada, donde tenemos que empezar a reducir la carga bacteriana. ¿Podemos utilizar un producto de este estilo cuando tenemos una herida contaminada? Sí, colonizada, perdón. Bien, ion plata, como dije, se presentan en muchas formas, se presentan en apósitos, en gasas, en aerosoles. Otro producto muy utilizado para las curaciones de heridas es el carbón activado, que no es más que un quelante de agua. ¿Qué hace? Atrae agua a la herida. Comúnmente habrán visto, es muy común ver que colocan productos de carbón activado dentro de los placares para atraer la humedad, o en las heladeras algún abuelo ha puesto un pedazo de carbón para que no haya olor adentro de la heladera. Bueno, no es más que eso, ¿eh? Fíjense que siempre es el mismo concepto, atraer agua a la herida. Entonces, elementos que puedo utilizar para realizar una curación húmeda. Bien, fíjense, acá tenemos descrito los 6 pasos que yo les mencioné que tenemos que ayudarle al cuerpo a realizar. Limpieza de la herida, ¿con qué se limpia la herida? Con solución fisiológica. ¿Sí? Lo mejor es solución fisiológica, puede ser con agua común de la canilla, agua potable, ¿sí? También hay soluciones isotónicas que respetan las cualidades del plasma. Cuando utilizo productos antisépticos, cuando yo quiero disminuir la carga bacteriana. Una herida limpia se limpia con solución fisiológica o solución isotónica. Ahora, si yo tengo la presunción que hay una carga bacteriana elevada, como una herida contaminada, o una herida, colonizada, o una herida infectada, o una herida con colonización crítica, ahí tengo que utilizar antisépticos locales. Antisépticos como la clorhexidina, como la iodopovidona, ¿sí? Son los que comúnmente utilizo. Son antisépticos. Antiséptico significa que matan microorganismos por contacto y tienen una vida muy corta, mucho menos de, a veces, 5 minutos. Por lo tanto, cuando utilizo antisépticos, lo ideal es utilizar antiséptico elegido. La clorhexidina tiene una vida media de 3 minutos, más de eso la clorhexidina pierde el valor antiséptico y tiene que ser barrida con una solución fisiológica.
la iodopovidona tiene un efecto, mata bacterias en un lapso de 5 minutos, por lo tanto, yo, si tengo que bajar la carga bacteriana, lo que utilizo es iodopovidona, 5 minutos en el lecho, y luego lo barro con solución fisiológica o solución isotónica o agua de la canilla. No lo dejo en el lecho en ninguna de estos antisépticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alteran el proceso cicatrizal. ¿Se puede curar con un iodopovidona? ¿Se puede curar con clorexidina? ¿Se puede curar con agua oxigenada? No. Lo que se puede hacer solamente y únicamente es bajar la carga bacteriana. Segundo paso, ¿qué hacía el cuerpo? Se sacaba de encima el tejido necrótico. Bueno, para esto sabemos que hay varios procesos que nosotros podemos propiciar para ayudar al desembarazarse del cuerpo de este tejido, que no ayuda en nada. Existen procedimientos quirúrgicos, enzimáticos, autolíticos, osmóticos, mecánicos, quirúrgico es desbridamiento, a pie de cama, enzimático. Acá hubo una pregunta de uno de los participantes: ¿cuándo utilizo una colagenasa? En este caso Iruxol. Iruxol es la única colagenasa que existe en el mercado argentino, que viene combinada con clorfenicol. Entonces, ¿cuándo utilizo? El Iruxol es una colagenasa. Colagenasa significa que rompen las uniones de colágeno y se utiliza solamente y únicamente para debridar tejido necrótico. Esa es la indicación exclusiva y absoluta de la colagenasa. ¿Hay otras indicaciones por estudios que se han dado? Sí, hay otras indicaciones que justamente como viene en un ungüento, y el ungüento que el agua, es decir, mantiene el agua, básicamente es una grasa, también se ha visto reportado en la colagenasa, en forma de ungüento, propiedades de estimulación del tejido de granulación. Bueno, autolístico, osmótico y mecánico, que comúnmente no se utilizan. El mecánico es lavar la herida, ¿sí?, con un cepillo, es muy doloroso, muy traumático, ya no se usa, lo siguen usando, perdón, pero bueno, lo ideal es que no. Osmótico, comúnmente se utilizan el azúcar, por ejemplo, un gran desbridante osmótico, atrae agua a la herida, y autolítico es el sistema del cuerpo que tiene para reducir el tejido necrótico. ¿Cómo ayuda al cuerpo a reducir la carga bacteriana? Se pueden usar estos productos: iones de plata, sulfidacina de plata, alginato de calcio. El alginato de calcio no es bactericida, es bacteriostático, por lo tanto ayuda a la reducción de la carga bacteriana. Fíjense que estos productos se pueden seguir repitiendo en estos estadios del control de exudado, granulación y repetilación, donde, fíjense, yo acá, una vez que limpié la herida, saqué la construcción fisiológica, me deshago del tejido necrótico, reduzco la carga bacteriana, yo ahí recién puedo crear realmente una curación húmeda. ¿Se entiende? Por lo tanto, pero todos estos procesos yo los tengo que hacer cuando realizo la curación. Entonces, yo hago la limpieza de la herida, me fijo si hay tejido desvitalizado, tejido necrótico. ¿Qué hago? Lo saco, bajo la carga bacteriana. ¿Con qué? Con los productos que tengo disponibles. Control del exudado, granulación y repetilación. Acá empiezo a utilizar, ¿qué? Productos que queden en el agua. Hidrocelulares, hidropolímeros, carbón activado. También, es decir, las cremas con ion plata, obviamente, son cremas, ácidos grasos, por lo tanto lo que hacen también es mantener la humedad del lecho. Y todos esos productos puedo utilizar para terminar el proceso cicatrizal. ¿Hay terapias alternativas para curación de humedad? Hay muchas. La más frecuente y conocida es la terapia de presión negativa. ¿Qué hace? Básicamente lo mismo. ¿Qué hace? Trae oxígeno y agua al lecho de la herida. Por medio de succión de presión negativa, atrae no solamente agua, sino células, ¿sí?, células glóbulos blancos, células plaquetas, todo que ayudan ¿a qué? Al proceso cicatrizal, porque es lo que necesita el proceso cicatrizal. Factores de crecimiento, concentrado rico plaqueta, hay muchos de estos que están siendo estudiados. Se ha visto en trabajos donde algunos productos son más efectivos, otros no tanto, ¿sí? Terapia génica, célula madre, terapia antioxidante, muchos de estos. Sí, la terapia de oxígeno hiperbárico, es decir, que aporta oxígeno a grandes presiones en el lecho de la herida, también se está demostrado que estimula el proceso de cicatrización. Muy bien. Entonces, otra cosa importante que hay que tener en cuenta, y un concepto novedoso en este último tiempo, es el concepto del biofilm. El biofilm, que comúnmente se puede llegar
a rearmar, a organizar en pocos días, en cualquier úlcera, inclusive en las úlceras por presión, es lo que nos va a crear una barrera bacteriana para que ninguno de los productos que yo nombré sean efectivos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer primero es hacer un diagnóstico de si esa herida tiene un biofilm. Si tiene un biofilm, tengo que utilizar estrategias para romper ese biofilm y para empezar el proceso de curación, como les comenté. Bueno, muchas gracias. Este es el primer concepto de úlcera por presión, del cual he sido parte en la Academia Nacional de Medicina, y que los invito a que entren y vean mucho estos conceptos. Es el único consenso de úlceras por presión argentino, y ya vamos a próximamente hacer la revisión para hacer el segundo consenso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá María del Carmen, luego de decir que es un genio, y agradece, dice, ¿qué opina del uso de la streptomicina como debridante de tejido necrótico y de la lavandina? Es un tema que aún se sigue usando sin evidencia que lo avale. Bueno, exacto. Bueno, la lavandina creo que lo dije en una de las primeras diapositivas, que justamente, ¿qué es esto? Es un desinfectante. Por lo tanto, es el error común que se suele utilizar desinfectantes, ¿sí? Desinfectantes como antisépticos. Hay solamente unos pocos, que es el alcohol, que cumple dos funciones de antiséptico y desinfectante, que puede utilizarse en superficies inanimadas y superficies animadas, pero en concentraciones médicas, obviamente, pero solamente en piel sana. Cuando yo corto, quiebro, rompo la barrera cutánea, las células que están por debajo de la dermis no tienen capacidad de defenderse. Por lo tanto, cualquier cosa que yo utilice que agreda y altere el proceso, el medio donde vive la célula, va a ser tóxico celular. Hay un concepto importante que dice, nunca coloques en una herida lo que no colocarías en tu ojo. ¿Qué es lo único que colocaría en tu ojo? Agua. Por lo tanto, toda sustancia que uno no coloque en su ojo, no lo tiren en la herida, porque lo único que van a hacer es matar células. Sí lo pueden utilizar en piel sana, que tiene la capacidad de defenderse de esa sustancia. Pero cuando la destrucción dérmica, de los estratos dérmicos ya es evidente, esa célula lo único que van a hacer es destrucción tisular. Y con la streptomicina, bueno, es un antibiótico que se ha utilizado para muchas cosas, realmente no hay nada comprobado, hay gente que lo utiliza, gente que no. Realmente yo no he leído estudios certeros sobre la streptomicina, pero bueno, sería cuestión de estudiarlo. Hay gente que ha tenido buenos resultados con streptomicina. Bien, muy bien. El uso de hipoclorito debe ser diluido para no dañar la recapitalización, dice Walter, que es creo que lo que estábamos hablando, ¿no? Y, claro. Mira, a ver, todo antiséptico, por más que sea diluido, es tóxico tisular. Por lo tanto, es decir, diluido o no diluido, no es cuestión de dilución, acá es cuestión de la toxicidad que genera. El hipoclorito de sodio, salvo 2 gotas en 1 litro de agua, como se utiliza para desinfectante de superficie o de insumos que uno tenga que utilizar para comestibles, después cualquier concentración mayor a esa es tóxico tisular. Yo no puedo agregar lavandina independientemente de la concentración que tenga. Seguro. Yasmín dice, ¿se puede poner una mezcla de miel, vaselina, azúcar? A ver, bueno, esto da para mucho esto. A ver, acá estamos, es decir, el azúcar está súper archi e hiper comprobado que es uno de los mejores, que cumple todas las funciones de una curación húmeda, porque lo que hace el azúcar justamente es un gran bactericida, un gran quelante de agua, ¿sí? Y un gran estimulador del proceso cicatrizal. Por lo tanto, es decir, el azúcar, siempre que uno pueda utilizar azúcar en un lecho de la herida, lo puede utilizar normalmente y va a tener buenos resultados. La miel es una sacarosa, un derivado, otro tipo de azúcar que se puede utilizar,
No es tan efectiva como el azúcar, sí es mejor, tiene mejores propiedades para realizar la curación, porque si uno la coloca dentro de la heladera, logra que esa miel se transforme en sólida y lo puede usar como un ungüento. Es efectiva, se puede utilizar y sí, incluso hay productos farmacéuticos a base de propóleo y miel que se venden para curación de heridas, así que es totalmente efectiva. Y la otra era utilizar vaselina. Bueno, a ver, lo que no se puede combinar es azúcar, miel y vaselina, porque ahí estoy haciendo una torta. La vaselina es grasa, y la grasa solamente lo utilizo para impermeabilizar una herida, ¿sí? Como un apósito, si quiero, no lo puedo mezclar con azúcar, porque yo cuando mezclo una grasa con el azúcar, lo único que hago es inactivar las propiedades del azúcar, porque el agua queda retenida entre la grasa. Por lo tanto, es decir, la indicación no sería mezclar agua, miel y azúcar, miel y vaselina. Si utilizo vaselina, lo único que puedo utilizar es vaselina sólida en el lecho de la herida, y eso lo único que va a hacer es mantener la herida húmeda, pero no va a traer agua al lecho. El azúcar atrae agua al lecho. Si lo junto, inactivo el azúcar. Bien. Si deja de compartir la pantalla, creo que lo veríamos directamente a usted cuando habla. Ahí está, perfecto. Aniela nos pregunta, ¿la crema Platzul A es beneficiosa para la humectación o hidratación de la úlcera? A ver, la sulfadacina de plata combinada con vitamina A y ion plata tiene 3 funciones. Una es por las sulfas, que es un antimicrobiano. Otra es el ion plata, que mata microorganismos por contacto, virus, bacterias, hongos, ¿sí? Y el poder de granulación se lo da la vitamina A. La vitamina A tiene un poder de granulación del 30%, un bajo poder de granulación. Por lo tanto, no se utiliza para hacer granular las heridas. Lo que le da las propiedades de humectación e hidratación en una herida es la propiedad de la crema. La crema da el vehículo necesario para que estos 3 productos se conjuguen. Por lo tanto, el que me va a dar el beneficio de la curación húmeda no va a ser ninguno de los 3, sino la crema, es decir, el ácido graso que transporta esa sustancia. Por lo tanto, cualquier crema tiene el poder de hidratar y humectar. Justamente esas son las terapias génicas que se utilizan, que se basan en ¿qué? En mantener el agua dentro del cuerpo. Yo como cirujano plástico estoy constantemente viendo pacientes que me preguntan, doctor, ¿qué puedo hacer para mantenerme joven? Bueno, lo que mejor que puede hacer para mantenerse joven es mantener el agua dentro del cuerpo. Y por un lado lo hidrato bien, y por el otro lado creo una barrera grasosa alrededor del cuerpo para que ese agua no salga, sino se mantenga dentro. Por lo tanto, la crema Platzul cumple la función de hidratar y humectar una herida, sí, pero por las propiedades del vehículo, que es la crema, no por los componentes que tiene. Bien. Walter pregunta, ¿no se recomienda el uso de parches hidrocoloides con alginato de calcio en úlceras por presión de 3 a 4 grados? Sí, se recomienda porque ahí estoy usando el apósito de alginato de calcio, que es un quelante de agua, ¿sí? Y el hidrocoloide, es decir, estoy usando el apósito de alginato de calcio como un apósito primario que está en contacto con la herida, inclusive a medida que atrayendo agua a la herida, el alginato de calcio se va desintegrando y ocasiona ese olor pseudo putrefacto que la gente piensa que realmente se está pudriendo la herida, pero no se está pudriendo. Eso hay que explicarle también al familiar y muchas veces al paciente. Y el apósito secundario sería el apósito hidrocoloide, que lo que hace es generar ese microclima húmedo y mantener esa humedad, y el exceso de humedad lo va atrapando el apósito hidrocoloide. Por eso el apósito hidrocoloide se va llenando de líquido mientras el alginato de calcio se va desintegrando. Y eso es lo que me mantiene un exudado constante en la herida. Si yo dejo solamente el alginato de calcio y no le coloco un apósito secundario, como en este caso el apósito hidrocoloide, ese exudado se me va. ¿Sirve poner un apósito de alginato de calcio solamente en la herida? No. Tengo que acompañarlo con un apósito secundario, que en este caso puede ser un apósito hidrocoloide. Sería lo ideal. Si yo le pongo un apósito seco, estéril, común, me va a quelar el agua, pero me lo va a mantener en contacto con la herida. Lo que hace el apósito hidrocoloide es lo quela y no lo larga. Por eso se va hidratando, se va despegando, y puede durar hasta 72 horas, depende del exudado de la herida.
Excelente. Yasmín Fernández pregunta si puede repetir algo sobre el Iruxol. Yo la voy a invitar a que por favor esperemos a ver precisamente la grabación, que la vamos a subir al canal, así no lo hacemos, no le tomamos más tiempo al doctor. ¿Cuál sería la periodicidad de las curaciones? Pregunta Elena. Bueno, la periodicidad de las curaciones va a depender de cada producto que utilicemos. Si ustedes agarran cada producto que utilicen, independientemente del lugar donde estén, atrás y leen las indicaciones, la compañía farmacéutica les da una guía de cómo utilizarlo. Lo más importante de estos productos, ¿saben lo que es? Es leer el prospecto. Porque muchas veces ahí dice cada cuánto hay que utilizarlo. Pero siempre utilizar cada producto manteniendo los conceptos que hablamos. Porque si no se empiezan a mezclar los productos, si yo mezclo un humectante, con un quelante, con un debridante, eso no sirve. Eso se llama iatrogenia. Por lo tanto, hay que aprender cada producto para lo que sirve, entender las etapas del proceso, entender el momento del paciente, entender las comorbilidades del paciente. Todas esas conjugaciones y factores hacen que la herida se cure. No hay un apósito, no hay una curación o una indicación específica. Por eso, curar una herida realmente sigue siendo muy artesanal, porque independientemente de la cantidad de productos que hay en el mercado y cada vez aparecen más, lo que uno tiene que entender es cómo curar, no qué curar. Cómo curar y cómo llegar al objetivo de la restitución cutánea. Bien, ahí Elena nos pregunta, dice, en el caso recién mencionado, ¿sería cuando se moje el apósito hidrocoloide? Claro, bueno, el apósito hidrocoloide, es decir, solito canta cuando tengo que cambiar, que es cuando se despega. Muy bien. Es decir, está preparado para saturar, tiene un cierto límite de saturación. Cuando se saturó de más, se despega. Muchas veces, obviamente, el paciente se mueve, o lo mueven, o lo rotan, y se despega. Lo que no hay que hacer es cubrir el apósito hidrocoloide, que es el que está encargado del intercambio gaseoso entre el lecho de la herida o el alginato de calcio, con un poliuretano o con un apósito seco. Porque ¿qué hago? Hago que ese apósito hidrocoloide no pueda tener ese intercambio, y lo que hace es humectarse y mantener más humectado el lecho. Por lo tanto, ocasiono un efecto inverso al que yo quiero generar. ¿Y por qué se le pone un poliuretano encima como un Tegaderm? Solamente para no cambiarlo tan seguido. Perfecto. O para que no se despegue. Clarísimo. ¿Se entiende? Es decir, hay muchos conceptos, cada cosa tiene su variante y su variable, y cada uno va a tener a disposición en su lugar de origen miles de productos, que pueden tener los mejores apósitos como los más precarios o los más antiguos. Pero ya les digo, con vaselina, con un poco de azúcar y miel, se hace una curación húmeda efectiva 100%. Bien, agradecen, mucha gente agradeciendo, mucha gente saludando de diferentes lugares del país, y creo que hay extranjeros también. Vamos a tomar la última pregunta. Buenas tardes. En los pacientes diabéticos, ¿cuál sería el tratamiento adecuado en las curaciones? Los pacientes diabéticos, lo primero que hay que hacer, manejar es el control de la glucemia. Da para todo un webinar aparte, ¿no? Da para todo un webinar aparte. Seguro. Pero la curación es la misma. Es decir, que yo coloque azúcar en la herida no quiere decir que el paciente se vuelva más diabético. A lo sumo lo único que pueden seguirlo es las hormigas, pero no se va a volver más después. Lo que hay que manejar es tener un control estricto de la glucemia, un control estricto de la neuropatía periférica que tiene, manejar todas las comorbilidades asociadas a la diabetes, que son lo que nos va realmente a complicar la úlcera. Pero el proceso cicatrizal es exactamente el mismo. Lo que va a alterar eso, como dije, son las causas de las comorbilidades de la diabetes. Por lo tanto, no hay una indicación exclusiva de un paciente con diabetes. El concepto siempre es el mismo, obviamente utilizando los dispositivos que cada uno tiene. En base a lo que expusieron ahí el licenciado Sosa y usted, voy a tomar como mía las palabras que acaba de escribir Gabriel Moreira. Excelente presentación, doctor, particularmente lo dice, y realmente derribando mitos. Y es real, o sea, las preguntas fueron en base a
a todo lo que generalmente uno desde afuera, sin ser profesional, puede llegar a tener como dudas, ¿es cierto o no es cierto lo que se habla? Así que, por mi parte, realmente, mi enorme agradecimiento al licenciado Sosa Eduardo y a usted, doctor. Espectacular. Tenemos otra charla, no sé si tenemos tiempo, pero bueno, tenemos. Pasa que, bueno, este tema es muy amplio y la gente realmente, como digan, hay mucho mito y mucha fantasía en las curaciones, y eso lleva a mucha iatrogenia del sistema de salud, va a perpetuar todo este tipo de heridas. Por lo tanto, y a crear las comorbilidades y las complicaciones que nosotros tenemos en la terapia intensiva con los pacientes en las unidades cerradas. Por lo tanto, pero bueno, es un día a día y entender los conceptos básicos para aprender este tipo de manejo de estos pacientes. Si tenemos tiempo, seguimos con la próxima charla, si no, como mandes. Como diga, no hay ningún problema. Yo pensé que habías terminado con todo lo que es el webinar de hoy. ¿Qué es lo que quedó pendiente? Y bueno, viene la parte de quemados. ¿Quemado? Yo no tengo problema. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está usted, doctor? No quiero tampoco molestarlo. Licenciado Sosa, no sé cómo está de tiempo también. No sé, la gente, si tiene ganas, seguimos. Yo por mí encantado. Yo encantado, yo encantado, por favor. Sí, por supuesto. Bien, adelante, doctor. Lo haremos un poquito más rápido. Sí, bueno, no hay problema, lo espero. Adelante nomás. Bueno, no solamente trabajamos en la terapia intensiva con pacientes escarados y con pacientes ulcerados, sino también hemos conformado un equipo para el tratamiento de los quemados. Y realmente hemos tenido, en todo este tiempo, ya casi 10 años, trabajando con pacientes quemados, hemos realmente tenido muy buenos resultados. Vamos rápido. ¿Qué es la quemadura? Es la acción de una nosa externa sobre los tejidos del organismo, con muerte celular. ¿Sí? Causas de las quemaduras, hay muchas. Hay físicas, químicas, eléctricas, por radiación. La más conocida es el fuego, ¿sí? Otra más conocida es el frío, por lo tanto el calor y el frío queman por igual. ¿Y cuál va a ser el resultado de la lesión? Va a ser proporcional, como todas las lesiones, a la intensidad de la noxa y al tiempo de exposición, entre otros factores. Perdón, Un daño térmico. Perdón, doctor, no sé si hay una presentación en este momento, porque quedamos que no estaba presentando nada ahora. Ah, perdón. No hay problema. Yo empecé a hablar, claro, faltaba compartirlo. No hay problema. ¿Ahora? Ahí está empezando a presentar tratamiento médico del quemado, perfecto, ahí Bien. estamos. Bien, perdón, pues yo arranqué con... Bueno, como les dije, ya esto les hablé recién, ¿sí? Los agentes físicos, el más conocido es el calor. El daño térmico, como toda herida, va a tener una penetración en la superficie y en la profundidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a buscar una lesión en la superficie y en la profundidad. Va a ser una zona de hiperemia, una zona de éxtasis y una zona de éxtasis venoso. Premisa, como siempre, es aplicar correctamente los criterios clínicos y utilizar adecuadamente herramientas de evaluación inicial de las quemaduras. ¿Cuál es el principal problema de las quemaduras? Es el diagnóstico de las quemaduras. Porque como mucha gente no sabe cómo diagnosticar una quemadura, por lo tanto no puede implementar un tratamiento eficaz contra la quemadura. Porque de un diagnóstico equivocado, el tratamiento es equivocado. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer con una quemadura? Lo primero que tengo que hacer es ver cuál es la gravedad del paciente y cuál es la gravedad de la quemadura. ¿Cómo se basa, es decir, cómo veo, en qué se basa la gravedad? Básicamente en la extensión, la profundidad, la zona anatómica y obviamente que van a influir la etiología, la edad, el estado generacional, patologías asociadas, comorbilidades y demás. Sé que hay muchos enfermeros y médicos que comúnmente pueden estar expuestos tanto en la guardia como en terapia intensiva con pacientes quemados. Y lo más importante de esto es, no sé si curarlos
pero sí hacer una correcta indicación para ver qué hago con el paciente quemado. Si se deriva, se va a la casa o se queda en el hospital. Por lo tanto, fíjense, como dijimos que uno de los ítems para valorar la quemadura, uno es la evaluación de la extensión de la superficie corporal total quemada. ¿Por qué es importante saber cuánta superficie me quemé? Porque más de un 10 al 15% de superficie corporal total quemada crea alteraciones y repercusiones sistémicas graves e inmediatas que pueden hacer entrar al paciente en un shock, tanto hipovolémico como un shock térmico. Bien, ¿para qué existe para valorar la superficie corporal total quemada? Esta que se llama, muy conocida, la regla de Wallace o la regla de las 9, que básicamente es dividir al cuerpo en múltiplos de 9. Fíjense, una pierna completa es 18, la pierna ventral es 9 y la pierna dorsal es 9. Todo el tórax, toda la superficie torácica abdominal es 18. 18 ventral y 18 dorsal. Fíjense, un brazo completo es 9. 4.5 dorsal, 4.5 ventral. Por lo tanto, si un paciente se quema un brazo completo, es un 9% de superficie corporal total quemada. 9% de superficie corporal total quemada significa que el paciente puede entrar en shock en cualquier momento porque está muy cerca de ese 10%, independientemente de la profundidad. Voy un poco rápido para que no se les haga muy largo. En los pediátricos, las superficies cambian, las proporciones cambian, donde la cabeza, en los pediátricos tiene una superficie corporal grande, por lo tanto significa el 18%. Fíjense, en el adulto es un 9% y en el pediátrico es un 18%. Por lo tanto, un pediátrico siempre son las quemaduras graves. Otra regla muy conocida para la extensión de la superficie corporal total quemada es la regla de la palma de la mano. Sabemos que el 1% de la palma del paciente, no del examinador, significa el 1% de la superficie corporal total. Por lo tanto, muchas veces las quemaduras no se presentan todas continuas, sino se presentan en parches, y yo puedo utilizar esa palma de la mano para medir las proporciones. Bien, valorada la superficie, podemos valorar la profundidad. La profundidad, internacionalmente existe una clasificación, que es la clasificación internacional, que clasifica en estadios 1, 2 y 3, y a nivel regional, sobre todo Latinoamérica y Argentina, se utiliza también la clasificación del Dr. Benaim, que clasifica las quemaduras en grado A, B y B. Fíjense, en este cuadro hay una sinonimia entre la clasificación internacional y la clasificación del Dr. Benaim, donde va a ir de superficial a profundo, ¿sí?, según los estratos dérmicos que va involucrando. Fíjense, la grado 1 superficial va a ser, como ustedes se acuerdan, la piel tiene 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Por lo tanto, las quemaduras van a ir de superficial a profundo, afectando esas capas. Fíjense, la epidermis, la afección de la quemadura superficial, grado A1, que afecta a la epidermis, va a tener un efecto eritematoso, doloroso, y se va a dermatizar, y esta es la herida quemadura que no deja cicatriz. ¿Cuál es la típica pregunta del paciente? Doctor, ¿me va a quedar cicatriz? Y bueno, yo me tengo que fijar cuáles son los estratos dérmicos de la piel donde están perforados, donde están involucrados. El estadio 2 ya involucra la dermis. La dermis es la capa que está por debajo de la epidermis. Y vamos a dividirlo en estadio superficial y profundo, según la clasificación 2 de internacional, o ABA o ABB, según la clasificación del Dr. Benaim. Grado superficiales va a involucrar el tercio superior de la dermis. El grado profundo significa el compromiso de dos terceras partes de la dermis. Acá hay un quiebre entre lo que va a restituirse ad integrum y lo que me va a dejar cicatriz. ¿Por qué? Porque si afecta las capas profundas de la dermis, esa quiere decir que afectó la única capa que tiene la posibilidad de generar y regenerarse completamente. Una vez que yo atravieso la capa dérmica, la piel pierde la capacidad de regenerarse ad integrum. Va a regenerar,
de la periferia, pero no va a regenerar de las capas profundas. Por lo tanto, esta capa superficial es la que va a restituir ad integrum sin dejar cicatriz, y esta lesión profunda, la dermis, es la que me va a dejar cicatriz. Esta, fíjense, que es la característica ampolla. Cuando yo tengo una ampolla en una quemadura, es una quemadura de grado 2 superficial, y me tengo que fijar el lecho para ver si realmente tengo compromiso de las capas profundas. Y obviamente el grado 3 o B es el grado donde pasó la capa dérmica y ya vamos a tener compromiso no solamente de la grasa, sino de las superficies musculares u óseas, donde se encuentra directamente una escara de toda la piel. Fíjense, para entenderlo mejor, grado A o tipo A o grado 1 es la típica quemadura del sol. Esta quemadura del sol, ¿sí?, se encuentra edematosa, duele, ¿sí?, es molesta, pero no va a dejar cicatriz. Quiere decir que involucró la epidermis. Acá, ¿qué pasó? Ya involucró la epidermis, pero no solamente la epidermis, sino la capa superficial de la dermis. Por lo tanto, esa capa superficial de la dermis, que era la que estaba en contacto con la epidermis, es la que va a sufrir el trauma. Va a sufrir el trauma, ¿y qué va a hacer? ¿Cuál es la primera etapa del proceso de cicatrizar? La inflamación. Cualquier tejido que yo le ocasiona un trauma, ¿qué hace? Comienza el proceso de cicatrizar, y la primera etapa del proceso de cicatrizar es la inflamación. ¿Qué va a hacer? Va a traer agua al lecho. Va a traer agua al lecho, ¿y qué va a hacer? Va a despegar la epidermis. Esa epidermis que se nutría por contacto, ¿sí?, con la dermis, porque la epidermis es avascular. Por lo tanto, ¿qué va a crear? La ampolla. ¿Qué es la ampolla? Agua debajo de la epidermis y por arriba de la dermis. Esa epidermis que perdió el contacto con la dermis, ¿es vital o no? No, no es vital. ¿Por qué? Porque se nutría por contacto con la dermis. Por lo tanto, ¿qué es la ampolla? La ampolla es una colección. Una colección que se puede transformar en un absceso. Por lo tanto, hay que sacar la ampolla. Otro mito. ¿Hay que sacar la ampolla o no hay que sacar la ampolla? Hay que sacar la ampolla, ¿para qué? Para ver el lecho y ver cómo está la dermis. Si la dermis está involucrada o no está involucrada. ¿La saco en cualquier lugar a la ampolla? No, la saco en lugares y condiciones donde yo pueda realizar un debridamiento de la ampolla. Si yo estoy en cualquier lugar y no tengo manera de sacar la ampolla, yo dejo la ampolla y lo cubro con algo hasta llegar a algún lugar donde yo pueda realizar el procedimiento de debridamiento de la epidermis. Fíjense acá. Esto es grado ABB o grado 2 profundo. ¿Qué hice? Saco la ampolla. Fíjense en el anterior, disculpen. Fíjense, saqué la ampolla y me encontré un lecho rosado. Lecho rosado quiere decir que la dermis está intacta, quiere decir que esa dermis está vital y por lo tanto va a restituir ad integrum. En el grado 2, saqué la ampolla con un compromiso más profundo de la dermis y que me encuentro un lecho pálido, un lecho avascular, un lecho que no va a tener la capacidad de restituirse. Por lo tanto, eso me va a hablar de que la herida ya es más profunda, en este caso la quemadura. Y el grado 3, directamente ya no hay epidermis, no hay dermis, y se involucra todos los planos de la piel, donde encuentro esta escara necrótica que realmente no sirve para nada, y lo que tengo que hacer es comenzar el proceso de debridamiento quirúrgico o enzimático, el que les conté en la charla anterior. Fíjense cómo va afectando, no solamente, acuérdense, los procesos son siempre los mismos independientemente de la noxa, sea una úlcera por presión, una quemadura, una herida punzante, siempre los procesos son los mismos, por eso es importante entender cómo funciona. Fíjense, entonces se van involucrando los planos. Como les dije, una quemadura puede involucrar varias profundidades, ¿sí? Fíjense, acá hay quemadura profunda, donde encontramos un estadio B, o profundo, o grado 3, y después vamos encontrando grados más superficiales, ¿sí?, alejados del epicentro de la quemadura, ¿sí? ¿Pero qué hice? Saqué la ampolla. ¿Por qué? Porque la ampolla, ¿qué es? Tejido desvitalizado. ¿Es tejido qué? Muerto. ¿Qué es la epidermis que se despegó de la dermis? Es tejido muerto. Entonces, ¿qué hago? La saco, debrido, segunda etapa de la restitución cutánea. ¿Y qué encuentro? El lecho. Y sobre este lecho yo trabajo. Tengo que salvar las células que están vitales y sacar las células que están muertas. Conceptos básicos y inamovibles.
Bueno, esto es una quemadura eléctrica, no voy a tener mucho acá, tiene sus particularidades, saber que las quemaduras eléctricas siempre son internas porque generan un arco voltaico y que causan quemaduras profundas a nivel de estructuras óseas y musculares. Valoración de la gravedad, valoración de la zona anatómica, bueno, fíjense, ya valoramos la superficie, valoramos la profundidad y ahora valoramos la zona anatómica. Acuérdense con esto, independientemente del lugar, acuérdense, toda zona periorificial o periarticular o periextensora o periflexora es de riesgo. Es decir, zona flexoextensora y zona periorificial y zona genital son todas de riesgo. Y eso hace que la quemadura sea una quemadura grave. ¿Por qué? Por las secuelas funcionales y estéticas que ocasiona. Bueno, en base a esos tres conceptos, fíjense que uno no necesita aprenderse de memoria estas tablitas que hago con el paciente. Si el paciente se va a la casa, si el paciente se queda internado, o si el paciente tengo que derivarlo a un centro de mayor complejidad para tratamiento de quemados. Bueno, si le digo que en la superficie menor al 10 al 15% no es grave y mayor al 10-15% es grave, obviamente que todas que sean menor al 10-15% y con un compromiso de poca profundidad se van a la casa, con un tratamiento adecuado, obviamente. Las que son graves, que van a superar ese 10-15% o están en los extremos de la vida, porque no, acordémonos siempre, como les mostré en la charla anterior, los dos extremos de la vida, tanto el pediátrico como el adulto mayor, ¿sí? No tienen la capacidad de mantener el agua dentro del cuerpo. El pediátrico porque necesita mucho líquido y el viejito también necesita mucho líquido. ¿Por qué? Porque está en un proceso de depresión hídrica. Por lo tanto, necesita más líquido de lo normal. Y el pediátrico necesita más líquido de lo normal porque está en un proceso de crecimiento tisular. Entonces, los dos extremos demandan mucho líquido. Si yo le hago perder mucho líquido a estos dos extremos, los pacientes obviamente van a entrar rápidamente en un shock, y son los pacientes que yo tengo que tener en cuenta con las quemaduras. Y obviamente las quemaduras muy graves, que involucran más del 15%, superficies periorificiales, flexoextensora, quemadura eléctrica, con comorbilidades que asociadas a la quemadura, traumatismos externos, las edades extremas, como le comenté, son todos pacientes para tratar en una unidad de pacientes quemados. Bueno, hay varias tablas para ver el pronóstico de estos pacientes, no lo vamos a tener en ello. El único tratamiento e indicación exclusiva de urgencia en un paciente quemado no es la curación. Lo primero que tengo que hacer a un paciente quemado es darle agua, restitución hídrica, para evitar la depresión del volumen intravascular y que por eso vaya a la muerte por un shock hipovolémico. Pero la única indicación quirúrgica de urgencia es la escarotomía o fasciotomía por la creación de un síndrome compartimental que me altere la perfusión tisular de los miembros distales o la dinámica torácica, ventilatoria de la caja torácica. Esas son las únicas indicaciones de urgencia en un paciente quemado. Bien, ven, estas son las escarotomías. Acá grandes quemados, donde se han hecho escarotomías para disminuir la presión intratorácica, para mejorarla. Este es un paciente que hemos tenido, fíjense, así no se hace una escarotomía, esto lo ha agarrado algún cirujano que no tenía mucha práctica en los pacientes quemados. Normalmente lo que se hace es de los laterales del tórax, ¿sí? Sobre todo para mejorar la dinámica torácica. Si yo acuérdense, cuanto más yo abro esto, es más tejido que yo dejo expuesto, por lo tanto es más líquido que sale del cuerpo. Por lo tanto, tengo que tener un límite en la escarotomía. No es rayar al paciente completamente y escarotomizarlo en todo el lugar donde yo crea necesario, sino en los lugares donde veo que puede haber compresión vascular principalmente. Fíjense, lo que comenté del proceso cicatrizal anterior es exactamente lo mismo. ¿Qué utilizo? Fíjense, ayudo al cuerpo en una quemadura, una vez que hice el diagnóstico, ¿cómo la curo? ¿Cómo la curo? Siguiendo los procesos normales del cuerpo, ayudando a los procesos normales del cuerpo. Fíjense, limpieza de la herida, como les dije, solución antisépticos, desbridamiento, ya se los comenté, quirúrgicos o enzimáticos, reducción, control exudado, curación húmeda, granulación, también tenemos muchos dispositivos, crema, apósito, sistema de BAC por presión negativa,
lo que tenemos los cirujanos es ver cada vez que yo descubro un paciente, tengo en la cabeza todo este cuadro. Por lo tanto, yo acá voy diciendo, desde que saco el apósito primario acá, el apósito que cubre la herida, controlo todos estos pasos y acá hago estos loops donde yo veo cuándo necesito entrar a quirófano, si necesito otra terapia, ¿para qué? Para mejorar este proceso. Esto es lo que me va a llevar a una restitución cutánea o a volver a realizar la curación, es decir, siempre este loop, en un momento salta, ¿sí? Tengo que venir acá para mejorar esto. Y la consecuencia de esto va a ser que la restitución cutánea o la secuela cicatrizal, que son las secuelas de los pacientes quemados. Bien, entonces, fíjense que una úlcera por presión se cura igual que un quemado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el mismo y los procesos son los mismos, independientemente de la noxa. Fíjense, ¿qué hago? Una quemadura, la lavo. ¿Con qué la lavo? Con agua potable o siempre a temperatura ambiente, ni fría ni calor, porque la célula vive de 36.5 grados a 37.5 grados. Si yo le doy agua fría a una célula que viene de un shock térmico de 100 grados centígrados, 80 grados centígrados, lo único que hago es causar más destrucción tisular. Entonces, ¿con qué se lava un paciente quemado? Con agua a temperatura ambiente. Si es un gran quemado, con condiciones de temperatura necesarias para que ese agua no ocasione un shock hipotérmico. Fíjense, una superficie menor del 10% del cuerpo puede realizarse durante 30-20 minutos un lavado con solución fisiológica o agua a temperatura ambiente. Ahora, si tengo más del 10% de superficie corporal total quemada, no debe prolongarse más de 5 minutos y en condiciones de regulación térmica. ¿Por qué? Por la hipotermia que puede llevar al paciente y que le puede provocar la muerte. Y comúnmente, ¿qué hace? Comúnmente, ¿qué se ve? Se puede ver que un paciente que se está quemando, ¿qué hace? Que se tira la pileta. Bueno, ese paciente está muerto. ¿Por qué? Porque vengo de un shock térmico a una gran cantidad de temperatura y lo meten a la pileta donde es un shock térmico tisular enorme para el paciente, donde realmente si se salva es porque bueno, tenía que salvarse, pero el shock que le ocasiona muchas veces es más grande que la propia quemadura. O le tiran un baldazo de agua fría. Eso es lo peor que pueden hacer un paciente gran quemado, porque los que lo matan no es la quemadura, sino son ustedes. ¿Cómo se apaga un paciente quemado? Se tira al piso, se lo cubre con una frazada, se lo tira a tierra. Lo que se hace es agotar el oxígeno, no apagar el fuego con agua. Acuérdense, los seres vivos no se apagan con agua. Lo que se apaga con agua, esos los seres inanimados, una mesa, una silla, una estufa. No se puede apagar un ser vivo porque el ser vivo reacciona al daño térmico, al shock térmico. Bueno, fíjense, un gran quemado, nosotros tenemos una cama de bañoterapia acá en la terapia intensiva. Fíjense que también hay muchas maneras de lavar un gran quemado, como se lava una mano, se lava un gran quemado en condiciones, obviamente, como les dije, de control de termorregulación. Segunda etapa, ¿qué hago? Debridamiento. ¿Qué les comenté? Puede ser quirúrgico, enzimático, osmótico, el que más les guste, pero hay que sacar el tejido muerto. ¿Qué hago acá? Saco la ampolla. ¿Ven? Este es un paciente, fíjense, esta paciente fue una paciente que se quemó, una paciente nuestra que se quemó le explotó el calefón y le hizo una quemadura superficial. Y esta paciente fue solamente con drenamiento enzimático. Fíjense la cara, esta cara es a la semana. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué productos son ideales para una quemadura? Lo mismo que para cualquier herida. Cualquier producto que propicie un microclima húmedo en el lecho de la quemadura. Ofrece una buena cobertura en el proceso de cicatrización. No existe evidencia científica sobre cuál sea el mejor para la curación de la quemadura. Por lo tanto, como le dije, es muy artesanal. Lo que hay que entender son los conceptos. El apósito, bueno, el apósito va a depender de un montón de situaciones. Entonces, ¿qué es efectivo? Cura húmeda. Ya le hablé mucho de cura húmeda, que es la correcta. ¿Qué es lo incorrecto? Cura seca. Lo comúnmente es ver a un paciente quemado que lo curan con gasa furacinada. ¿Qué pasa? Esto pasa, ¿sí? Que ya les mostré. Esta es la típica curación de un paciente quemado. Y el paciente quemado puede ser que zafe, pero va a quedar con grandes secuelas cicatrizales porque el tejido que ustedes dejan, después de agredirlo iatrogénicamente durante todo el tiempo de la curación, lo único que va a hacer es fibrosis. Y la fibrosis es un tejido que se parece al tejido que va a restituir, que va a reemplazar, pero no lo es. Por lo tanto, no tiene la función. ¿Sí?
En el caso de la piel, no tiene la fibrosis, que es la cicatriz, no tiene la capacidad ni de regular la temperatura, no tiene la capacidad de humectar, de humectarse, de hidratarse, no tiene la capacidad elástica, por lo tanto, cada fibrosis, cada centímetro de fibrosis que ustedes le coloquen al cuerpo es una secuela cicatrizal. Y va a alterar la función o la cosmética. Entonces, lo correcto, ¿cuál es? Cura húmeda, con el producto que les comenté que más les guste. Apósitos de plata, apósitos hidrocoloides, apósitos con carbono activado, se puede utilizar todos los que utilicen una curación húmeda. Fíjense, los pacientes, también nosotros los cirujanos que hacemos quemados, tenemos la posibilidad de todo esto de utilizar, ¿sí? Injertos, autoinjertos, amnios, cultivos de células, un montón de cositas para ayudar al proceso cicatrizal y a la restitución cutánea de íntegro. Esta es nuestra cama que tenemos en la terapia intensiva, donde alojamos nuestros pacientes grandes quemados. Fíjense que nos cubrimos con plata, con sábanas, con fibras de plata, donde logramos realmente tener una buena asepsia del paciente y realmente hemos muy bien contener todo lo que es el fantasma de las infecciones intrahospitalarias y en este caso dentro de la unidad cerrada de la terapia intensiva. Bueno, fíjense, ¿ven? Nosotros pasamos a los pacientes, conocemos, usamos un producto que es costo efectivo para nosotros, que es básicamente plata. Tenemos a los pacientes inundados en plata y vamos transcurriendo todo el proceso cicatrizal, adjuntando, según lo que veamos, el desbriamiento, el proceso de granulación, el proceso de repitalización, pero básicamente tenemos el paciente que una vez que pasa la etapa aguda, los tenemos inundados en plata, ¿para qué? Para que el paciente no se nos infecte y para que el paciente podamos ir trabajando a lo largo del tiempo. ¿Ven? Así es comúnmente como recibimos nosotros los pacientes, bien llenitos de furacina, bien llenitos de antisépticos locales que no cumplen absolutamente ninguna función, porque ya el antiséptico se fue, y lo único que hacen es quemar el lecho, alterar el proceso cicatrizal, y no solamente eso, sino mantener al paciente húmedo y frío, por lo cual no solamente nos llega con un lecho totalmente seco, sino muchas veces con una gran hipotermia y muchas veces llegan a tener un paro cardiorrespiratorio apenas llegan a la guardia. Este es un paciente con 90% del cuerpo total quemado, un paciente que vino del Chaco. Este paciente tuvo la suerte porque se prendió fuego y lo primero que hicieron los amigos fue tirar a la pileta. Bueno, el hombre zafó y lo tuvimos casi 3 meses en la terapia intensiva. Fíjense, una quemadura de todo el cuerpo. Es el paciente que le mostré. Este paciente es 3 meses después. Bien. ¿Ven cómo nosotros restituimos el tejido? Utilizamos BAC, utilizamos siempre el criterio de curación húmeda. ¿Sí? Este es un paciente que recibió una quemadura eléctrica. Fíjense, acá hicimos los procesos que le comenté, hicimos el derivamiento de tejido, creamos tejido de granulación, y por último terminamos con el injerto de piel total. Otro paciente con quemadura en la cara, por explosión, ¿sí? También limpiamos y hacemos todos los procesos que eso, y después el tratamiento de la cicatriz, que después continúa por ambulatorio. ¿Ven? Acá, fíjense esta mano. Esta mano está totalmente quemada, donde hubo que sacar todo ese tejido debridado, se creó tejido de granulación, se colocó piel de injerto de piel total, en este caso la región torácica, y esto es como evoluciona el paciente con una movilidad, ahora no tengo un video, pero el paciente tuvo una excelente movilidad y realmente no tuvo ninguna secuela cicatrizada. ¿Sí? Fíjense que no tiene que ser profunda la quemadura, sino puede ser la superficie, puede ser una superficie muy extensa, pero no profunda, lo cual nos coloca al paciente en un estado grave, porque el paciente no puede manejar los líquidos. Esta quemadura fue una quemadura de segundo grado superficial, pero muy extensa, lo que tuvo esta paciente 1 mes en la terapia intensiva hasta que pudimos realmente restituir la piel completamente. Bien. Entonces, obviamente, como lo mismo que dije con las úlceras por presión, el tratamiento del quemado es un tratamiento transdisciplinario donde cada efector y cada miembro es tan importante como el otro para trabajar mancomunadamente para lograr el objetivo que es el restablecimiento de los pacientes quemados. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Espectacular. La verdad que
no solamente que es súper esclarecedor, y una vez más, Gabriel Moreira acaba de derribar uno de los mitos más importantes dados en La Guardia, que fue cuando dijo que había que retirar la piel para poder ver cómo era precisamente esa quemadura, ¿no? Y poder tener un panorama de cómo poder hacer luego el tratamiento. No paran de agradecer, pero además de una manera muy efusiva a todos. La verdad que todos. Bueno, uno trata, estas charlas, esto da para un curso entero. No, me imagino, definitivamente. Es decir, resumir esto, es decir, en tan poco tiempo, realmente, es decir, quedan muchos conceptos afuera, que cada uno de estos conceptos es un apartado de libro. Por lo tanto, es decir, da para mucho todos estos temas. No, excelente, particularmente yo personalmente, mientras hablaba, estuve stalkeando, como dicen los chicos ahora, así que ya lo agregué en mi Facebook. Bueno. Vi que va a estar también en el próximo Congreso Internacional de IACH, así que sí. Espero tenga mucha... Va a tener, es un congreso que realmente va mucha gente. Bueno, a mí particularmente ahí también hay gente que me escribe a mí en lugar de escribir en el general, pero que también dice, excelente disertante el doctor, Sergio Negrete. Bueno, muchas gracias realmente. Y lo mismo con todo lo que viene de parte del licenciado Sosa, que fue quien nos dio el acceso a toda esta información, ¿no? Yo por lo menos, que no pertenezco al área salud, solamente estoy dentro de lo que es Electromedic, donde tratamos de brindarle todo lo que necesitan ustedes como para poder trabajar, así que estrenemos el Congreso de Terapia Intensiva del Hospital Italiano, dice Gabriel Moreira. Bueno, habrá que hablar también entonces con la gente de terapia intensiva del Hospital Italiano, a ver si es posible que se lleve adelante, ¿no? Estuvo con nosotros hasta hace unos minutos el doctor Eduardo San Román, pero veo que ya se ha tenido que retirar, así que mi agradecimiento es a ustedes y a él también por permitir este acercamiento con el Hospital Italiano como para poder llevar a cabo este webinar. Eduardo Sosa, licenciado Sosa, si... Sí, ahí se escucha, porque tuve que entrar desde el celular. Sí, la verdad que fue increíble y siempre es un placer escucharlo, Hernán. Es bastante claro y como dijo uno de los que estuvieron escuchando, derriba bastantes mitos que muchos escuchamos o vemos, o porque bueno, trabajan de una manera en un lugar, trabajan de otra manera en otro lugar, o vienen a la terapia nuestra y dicen, pero ¿esto hacen acá ustedes? Bueno, tiene que ver con esto, con entender un montón de conceptos que a veces uno por repetición termina haciendo cosas malas, ¿no? O sea, tratamientos malos por repetición, y no entiende a veces por qué está haciendo, o por qué está tratando así una lesión o una herida. Así que por eso siempre es un placer escucharlo, Nani, porque te aclara esto, ¿no? Y bueno, en cuanto a la prevención, evitemos tener que llegar a tener que terminar curando una herida tan avanzada, siempre con las herramientas que cada uno tiene. Y bueno, repito lo mismo, entender los conceptos siempre para poder trabajar mejor y dar una mejor calidad de atención. Además, ambos creo que en lo que más estuvieron de acuerdo es en el buen trabajo en equipo, cada uno en su parte, ¿no? Cada uno en su área, como para poder sacar adelante el paciente cuanto antes. Creo que todos están de acuerdo en que lo más importante es que salga cuanto antes. Así que, sí, bueno. Tanto los pacientes ulcerados como los pacientes quemados, acá lo importante es, como dijimos, el trabajo en grupo. Acá no hay alguien especial. Acá el que se siente especial tiene que correrse y dejar a la gente el lugar, a la gente que quiere trabajar y hacer las cosas bien. Es la única manera de lograr el objetivo, y eso es lo que hemos logrado con todo el equipo de terapia intensiva, tanto médicos como enfermeros, que somos realmente un equipo que siempre somos los mismos y trabajamos con el mismo objetivo, independientemente, ya digo, desde la gente, desde los chicos que limpian, desde la gente de los
los rotadores, es decir, que nos apoyamos mucho en ellos, de los enfermeros, de los médicos tratantes, de los médicos especialistas que entran y salen del paciente constantemente, de los kinesiólogos. Es decir, realmente hay un equipo formado donde todos aportan al resultado y al objetivo que es sacar a ese paciente adelante. Acá los egos, ¿sí? No existen los egos. Eso es lo más importante tener en cuenta. Acá no es que yo tengo la palabra mágica de se cura así, no, al contrario. Cada paciente es dinámico y cada paciente tiene sus particularidades. Y cada médico o enfermero también tiene sus necesidades con ese paciente, porque muchas veces, hay veces que no se puede dar, hay un enfermero, le cuesta con ese paciente, o la movilización, hay un montón de cosas que hacen la curación efectiva. Hay veces que tenemos chicas que no tienen la fuerza suficiente como para rotar un paciente que pesa 115 kilos, entonces vienen los otros, lo ayudan, tenemos rotadores, el médico mismo también rota, es decir, todos trabajamos independientemente de lo que haya que hacer. Esa es la diferencia, no es que yo me pongo, no, yo no lo voy a curar porque no soy enfermero, no, yo no lo voy a rotar porque no soy rotador, no, yo no lo... No, eso no pasa. Y creo que eso es lo que uno se logra cuando se llega al trabajo realmente en equipo y se dejan los egos de lado y se empiezan a ver los resultados como en los pacientes que tenemos. Obviamente tenemos más complejos, pacientes mucho más complejos y otros que no, pero bueno, en este momento con la época de COVID hemos tenido realmente pacientes muy, muy ulcerados, donde ha sido una etapa donde también nos ha dado mucho aprendizaje a nosotros con este tipo de pacientes. Pero bueno, la única manera es crear equipos de trabajo. Es lo único que tienen que hacer para lograr resultados con estos pacientes. Maravilloso. Bueno, bien, estamos todos de acuerdo. De hecho, una vez más hay un participante acá, Gabriel Moreira, que dice, debemos partir de un protocolo, pero el mismo se vuelve dinámico según las necesidades del paciente. Es así, es tal cual, estamos todos hablando de lo mismo. Perfecto, bueno, por mi parte yo me quedé sin palabras realmente. Lo que acaba de comentar es precisamente lo mismo que había comentado Eduardo en su primera parte de la charla, al remarcar la gran importancia de cada parte, ¿no? De cada uno en su trabajo como para llevar adelante todo lo que es esto. Y bueno, en principio era tratar de no llegar siquiera a la úlcera por presión, y tratar de evitarla. Y luego todo lo que ya fue el tratamiento. Eduardo, te dejo la palabra nuevamente como para despedirnos. Sí, no, yo agradezco de nuevo, te agradezco Edgar, agradezco a Electromedic por todo esto, y de nuevo repito, es un placer poder compartir todo esto y que llegue a varios puntos, porque veo que mucha gente, en una llegamos a 90 personas, una cosa así que es bastante. Sí. Y cada uno seguramente va a ir a su lugar de trabajo y va a contar esto y va a decir lo que pasó y lo que aprendió y todo. Así que como siempre, agradecido, y bueno, estoy a la disposición para la próxima charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hernán. Bueno, nada, espero que le haya humildemente servido. Los esperamos en los congresos, en los cursos que hacemos para tratar de seguir derribando mitos. Bueno. Y constantemente, porque todas estas preguntas, todas esas dudas, son el día a día. No son de libro, no sé qué le contamos, es el día a día. Y eso hace a que el día a día de cada uno de los que escucha o los que entiende las charlas sea un mejor profesional. Porque ya solamente con aprender un poquitito del buen actuar, eso significa disminuir la iatrogenia y cada día acercarse un poquito a ser un mejor profesional. De eso se trata. Así que agradezco mucho esta posibilidad y le agradezco a todos, a Electromedic, a todo el servicio de terapia intensiva, a Eduardo, bueno, y nos veremos pronto. Sí, seguro que sí. Bueno, mi agradecimiento, como dije antes, a Eduardo San Román, es el jefe de terapia intensiva, el doctor Eduardo San Román. Gracias nuevamente, licenciado Sosa, gracias, doctor Aguilar. Gracias a todos, sobre todo por el gran respeto, por el hecho de querer seguir escuchando, de quedarse
y por tanta efusividad. Yo ahí puse nuevamente mi correo por si necesitaban comunicarse, ponerse en contacto, por si necesitan enviar a más gente que se quiera suscribir a nuestros webinars. Este es nuestro humilde granito de arena como para tratar de devolver un poquito a todo el personal de salud todo lo que ha pasado en este último año y medio que no tiene nombre. Por mi parte, ya como les decía, muchas gracias. Siempre, bueno, reitero, todo va a estar en nuestro canal de YouTube. Ya están todos los webinars anteriores y este va a estar seguramente en transcurso de unas horas, que me quedo editándolo un poquito como para subirlo. Pero generalmente, si no es esta noche, mañana lo van a ver porque yo me quedo hasta hacerlo, aunque sea medianoche. Y un gusto, la verdad que es un placer enorme, enorme ser parte de estos webinars desde Electromake. Mi gracias a los profesionales, mi enorme agradecimiento a todos los participantes. Muchas gracias, gente. Mi saludo y estamos en contacto. Seguro que se va a repetir. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.